Bueno, lo que vamos a ver hoy son ecuaciones lineales y para poder trabajar con ecuaciones lineales, pues primero hay que saber qué es una ecuación lineal. Bueno, empecemos por ecuaciones. ¿Qué es una ecuación? ¿Alguien se acuerda o a qué le suena? ¿Qué se imagina? Es como una serie de operaciones donde los valores pueden variar. Una serie de operaciones no necesariamente. Nosotros modificamos esas ecuaciones con operaciones, pero no necesariamente tiene que ser así. Y donde las variables cambian, eso sí, en unas ecuaciones podemos tener ahí ciertas incógnitas o variables que, pues, como su nombre lo indica, van cambiando su valor. A ver aquí, por ejemplo, eso que yo puse ahí, ¿es una ecuación? Sí, no, ¿por qué? Sí, sí lo es. Si lo es. ¿Qué dicen los demás? ¿Todos de acuerdo? Sí, es maestra. Sí. Sí, Correcto. todos Sí, dicen porque que sí. tenemos a incógnita de X. Tenemos una incógnita. ¿Qué más? Sí, porque tenemos valores que sí aparecen y valores que no aparecen. Ajá. Miss, pero no le falta como la igualación a algo. Gracias, Jimena. Exactamente, esa no es una ecuación. Ya no la vamos a clasificar en que si es lineal o que si no lo es. Para empezar, no es una ecuación. Ecuación es de equa. Equa es igual. Entonces, para que sea una ecuación es una comparación. Entonces, esta de aquí no es ecuación, lo vamos a poner aquí. No es ecuación. Bueno, mejor con este. Ay, qué triste. Porque como no hay un signo de igual, ya no es una ecuación. Si le pongo un signo de igual, entonces sí sería una ecuación. Por ejemplo, si en lugar de tener solamente el 2x más menos 3, yo tuviera 2x menos 3 es igual a lo que sea. Puede ser otra x, puede ser una constante, puede ser un cero, lo que sea. Pero debe llevar un signo de igual, es decir, lo estoy comparando con algo. Si no, no es una ecuación. A veces de manera implícita asumimos que todas están igualadas a cero, pero debemos estar seguros de ello. Si no, pues es nada más una expresión matemática, más no una ecuación. Entonces, esta de acá sí es ecuación. Entonces, ya vimos que es una ecuación. Ahora hay que determinar qué es una ecuación lineal. Las ecuaciones las podemos clasificar de muchos tipos. Es como, bueno, hay muchas formas de clasificarlas. Es como si yo, por ejemplo, mi grupo de matemáticas aplicadas lo quisiera clasificar. Bueno, pues lo puedo clasificar con diferentes criterios. Una es los que son hombres y las que son mujeres. Otro es los que son de Celaya y los que vienen de fuera. Otro podría ser los que cursaron en una prepa técnica y los que no. Entonces, hay muchas formas de clasificarlo. Igual las ecuaciones, hay muchas formas de clasificarlas. Puede haber muchos criterios. Que si están igualadas a cero, que si no, que si están igualadas a una constante. Muchas formas de clasificarlas. ¿Cuál es la que nos interesa en este curso? Aquella clasificación que se basa en el comportamiento de las variables. Cuando nuestras variables nada más están sumando o restando, es una ecuación lineal. Ya cuando las variables se multiplican o se dividen entre sí, ya es una ecuación de otro tipo, ya no es lineal. De hecho, aquí puse una definición. A mí me gustan las definiciones sencillitas porque son más fáciles de recordar. Entonces, esta me la robé de Wikipedia. Me dice una ecuación entera de
primer grado o ecuación lineal son sinónimos. Si nos dice ecuación lineal, ya se refiere a una ecuación de primer grado. Es una igualdad, vean, si no es una igualdad, no es ecuación. Es una igualdad que involucra una o más variables. Aquí estos ejemplos que yo puse tenían solamente una variable, pero puedo tener ecuaciones que tengan muchas variables. Por ejemplo, 2x menos 3y más z igual a 5. Esa es otra ecuación, esta sí lo es. Es una igualdad que involucra una o más variables a la primera potencia. Vean, todas tienen potencia 1. Y no contiene productos entre las variables. O sea que si en algún momento yo pongo 2x menos 3y más x, z igual a 5, vean, es casi igual que el anterior, casi, casi. Vamos a ponerle una rayita para que no parezca un 2. Pero esta ya no es una ecuación lineal. Sí es ecuación, pero no es ecuación lineal. Sí es una ecuación porque tiene una igualdad, pero no es lineal. ¿Por qué? Porque tengo dos variables multiplicándose y eso no se permite en una ecuación lineal. Que involucra solamente sumas y restas de una variable a la primera potencia. Y bueno, eso ya no se lo puede quitar porque no la copié, nada más tomé captura de pantalla. Y en la enseñanza secundaria se abordan con mucho énfasis las de una o dos variables, que son las más comunes. Puede haber de 3, 4, 5, 20 variables, las que sean. Mientras tengan todas potencia 1 y no se estén multiplicando entre sí, siguen siendo ecuaciones lineales. Si yo pongo, por ejemplo, a ver, vamos a ver, x cuadrada menos 3y más 1 igual a 0. ¿Esa es una ecuación? Sí, pero no es lineal, Sí, pero no es lineal. ¿Por qué? porque su potencia ya no es 1, sino 2. Porque su potencia ya no es 1. Este x cuadrada significa que la x se está multiplicando por x y no se permite multiplicación entre variables. Entonces, no es una ecuación lineal. Vamos a ponerle aquí, no es lineal. Si yo pongo, por ejemplo, raíz de 4x menos 5z igual a y. ¿Es una ecuación lineal? Sí es ecuación, pero no lineal, porque está multiplicando. ¿Cuál se está multiplicando? El 5 con... Ah, no, porque está la raíz, ¿no? Exacto, es porque está la raíz. Para que sea lineal, la potencia de todas las variables debe ser 1. En cambio, si yo ahí tengo raíz de 4x, como el 4 está multiplicando a la x, lo puedo expresar como raíz de 4 por raíz de x. Y eso significa que la raíz de 4 es un 2 y la raíz de x sería x a la 1/2. Entonces ya no es una potencia 1, por lo tanto esta tampoco es una ecuación lineal. No es lineal. ¿Y qué pasa si yo la expreso como raíz de 4x menos 5z igual a y? ¿Esa es una ecuación lineal? No, ¿Por qué? porque tiene la raíz.
Porque tiene la raíz. ¿Qué dicen los demás? Sí, no es ecuación lineal porque tiene la raíz y aquí dice que solamente se involucran las sumas y las restas. Ok, sumas y restas de variables. Con los números es otra cosa, con las constantes es otra cosa. ¿Cuánto es la raíz de 4? 2. 2. Entonces esto podría ser 2x menos 5z igual a y. ¿Y esa no es ecuación? Sí, Entonces de una forma sí es ecuación lineal y de la otra no. no, sí, porque la raíz solamente está en el 4 y no en la X. Exacto, gracias Jimena. No hay que irnos con la finta. El hecho de que haya una raíz no necesariamente va a ser determinante para ver si es ecuación lineal o no. Depende de dónde está la raíz. Si la raíz está dentro, si la raíz se le aplica solamente a las constantes, como en este caso, y la potencia de todas las variables sigue siendo una, sí es una ecuación lineal. En cambio, si ya le calculo raíz a una variable, entonces ya no es lineal. Lo mismo pasa con raíces, con operaciones algebraicas o con operaciones trigonométricas. Puedo tener, por ejemplo, eh, coseno de pi x menos seno de pi y igual a 0. ¿Esa sería una ecuación lineal? Sí, no, porque tiene una igualdad y las variables solo se ven afectadas entre ellas, ¿no? Bueno, no entre ellas, sino individualmente. Cada una está por separado. Ajá. ¿Cuánto es coseno de pi? ¿Tienen su calculadora a la mano? Que me digan cuánto es coseno de pi y cuánto es seno de pi. Coseno de pi es 0.998. ¿Están Ah, radianes? creo que no. Sí, que me cambié. Siempre que vean pi en una función trigonométrica, son radianes. Creo que es -1. Menos 1. Entonces aquí tengo menos un x. ¿Y seno de pi? 0. Entonces tengo menos 0y es igual a 0. Eso es una ecuación. Menos un x menos 0y igual a 0. Eso es una ecuación. Entonces, ambos son ecuaciones, nada más que en la primera parte no estaba simplificado, pero ambas son ecuaciones. ¿Por qué? Pues porque la potencia en ambos casos es 1. Todas las variables tienen una potencia de 1 y no se están multiplicando ni dividiendo entre sí, porque igual si se dividen, tampoco es una ecuación lineal. Cuando yo hago x entre y, no es lineal. Vamos a ponerla, ya se me acabó el espacio. X entre y más 1 igual a z. Esta partecita, el hecho de que ya se estén dividiendo dos variables hace que ya no sea una ecuación lineal. Entonces, conclusión, una ecuación lineal es una expresión matemática que involucra una igualdad en la cual las variables tienen una potencia de 1 y no se están multiplicando ni dividiendo entre sí. Entonces, las únicas operaciones que se hacen con las variables son la suma y la resta. Ya con los números es otra cosa. Ya vimos que a los números sí les podemos calcular raíces, calcular senos, cosenos, logaritmos o exponenciales. A las constantes, a las variables, no. Entonces,
¿Alguna otra pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo, La profesora. A mí, de ¿No? mi parte no. Muy bien, gracias. yo maestra. Ahorita nos vamos a enfocar en un tipo de ecuaciones lineales. Veíamos que pueden ser de muchas variables. Nosotros ahorita vamos a trabajar con ecuaciones lineales, pero solamente de dos variables. Vamos a trabajar nada más con aquellas que tienen XY, ST. Lo más común es que se llamen XY. Pero pues podrían tener cualquier nombre. A lo mejor estamos trabajando con distancia-tiempo o con ventas-ingresos y pueden tener un nombre diferente, pero son dos variables. Y si tenemos ecuaciones lineales de dos variables, hay muchas formas de representarlas. Por ejemplo, puedo tener aquí escrito menos 6x menos 3y más 18 igual a 0. Esta es una ecuación, es lineal y es de dos variables, tengo x y y. Si yo la escribo de esta forma en la cual se está igualando a 0, es decir, todas las variables y las constantes me quedan del lado izquierdo y se igualan a 0, esta forma de escribir la ecuación se llama forma general. Voy a ponerlo. Esta de aquí es la forma general. Cuando nos dicen que una ecuación está escrita en la forma general, es así. Quiere decir que está escrito de la forma AX más BY más C es igual a 0. La puedo escribir de otras formas si voy despejando variables. La mayoría de las veces la variable independiente es la X y la variable dependiente es la Y. Entonces es común que nos quede Y en función de la variable X. Entonces aquí vamos a ir despejando. ¿Qué hacemos para despejar en una ecuación? Aquí yo quiero despejar, por ejemplo, la Y. ¿Qué hacemos? ¿Cómo despejan ustedes? ¿Sería pasando los demás del otro lado de la igualdad? Para despejar, si voy a despejar la Y, todo lo que no sea Y, lo pasamos del otro lado de la igualdad, ¿verdad? Entonces, normalmente nos dicen, ¿qué hacemos con este 18? se vuelve resta. Se vuelve resta, lo pasamos del otro lado. ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando nosotros lo pasamos del otro lado? Porque nosotros para aprender, para recordarlo, cuando apenas vamos trabajando con ecuaciones lineales, pues así nos enseñan, ¿verdad? Todo esto lo pasas para acá. En realidad lo que estamos haciendo es utilizar axiomas de los números reales. Los axiomas nos dicen que en una ecuación tú le puedes hacer infinidad de cosas, sumarle, restarle, multiplicarle, dividirle, calcular raíces, potencias, logaritmos, etcétera. Le puedes hacer lo que quieras, siempre y cuando lo hagas en ambos lados de la igualdad. Entonces, si yo quiero quitar este más 18, lo hago con su inverso. El inverso de sumar es restar. Entonces, restamos 18 unidades aquí y si lo hacemos de un lado, pues lo hacemos del otro lado. Ahorita les digo por qué lo estoy escribiendo así y no pasando los números. Al hacer esto, pues se me va a simplificar porque esta parte se elimina y entonces ahora tengo menos 6x menos 6x menos 3y es igual a, ahora me quedo acá, un menos 18. ¿Qué más necesito quitar? Bueno, pues como yo quiero despejar la y, me está estorbando este menos 6x.
Y si yo quiero quitar ese menos 6x, lo hago con la operación opuesta. Esos x se están restando, pues entonces ahora vamos a sumar. Sumamos 6x aquí y sumamos 6x acá. Este con este se eliminan y entonces ahora me quedó solamente menos 3y y acá me quedó un menos 18 más 6x. Y ahora quiero quitar ese menos 3, ¿cómo lo quito? ¿Sumando? ¿Pasas dividiendo del otro lado? Dividiendo del otro lado. ¿Por qué se los puse así, poniendo en ambos lados? Porque cuando tienen que multiplicar o dividir por una cantidad negativa, me le cambian el signo. Hay algunos que se acostumbraron y no sabían por qué pasaban las cosas del otro lado, pero a todo le cambian el signo. Entonces, pues este menos 3 está multiplicando, ahora hay que dividir, pero como acá tenía signo negativo, ahora acá le vamos a poner signo positivo. Y eso no es correcto. Entonces, por eso se los puse aquí nada más para recalcarles esa parte, no tienen que escribirlo ustedes así. Pero si yo voy a eliminar ese menos 3, lo voy a hacer con la operación opuesta. Si ese menos 3 estaba multiplicando, entonces vamos a dividir entre menos 3. El signo se queda porque no es cambiarle el signo, es que haga la operación opuesta. Entonces, ese menos 3 estaba multiplicando, ahora me va a quedar dividiendo, pero con todo y su signo. Y entonces cuando hago eso, pues ahora sí, menos 3 entre menos 3 es 1 y me queda 1 por y es igual a, acá dividimos cada uno, me queda menos 18 entre menos 3 es un 6 positivo, más 6x entre menos 3 es un negativo menos 2x. Esta otra forma de escribir una ecuación lineal se llama forma pendiente intersección. Ahorita les digo por qué. Pendiente intersección. Vamos abriendo GeoGebra. En esta forma vamos a identificar dos elementos. Esta tiene la forma de y igual a mx más b, en donde m representa la pendiente de la recta cuando nosotros graficamos eso. Y b representa la intersección pero la intersección con el eje Y. Recuerdan, teníamos dos tipos de intersección, con el eje X o con el eje Y. Disculpe, profesora. Ujú. Dice una de mis compañeras por WhatsApp que no puede entrar a la clase y creo que no es la única, desde que hicimos lo de cambio de los grupos. Ah, es que después de un rato se bloquea. Si no llegaron a tiempo, después de un rato se bloquea. A ver, déjame. A ver, dile que lo intente otra vez, por favor. Gracias. Maestra, Sí. entonces ahí mx sería 2x y es la pendiente. Ah. La pendiente es el número que esté multiplicando a la X. La X ya no se incluye. Es el número que multiplica la X. Y la B es el término que no tiene X. Independientemente de cuál aparezca primero, M es lo que multiplica la X y B el término constante. En este ejercicio, ¿cuánto vale la M y cuánto vale la B? M es 6, ¿no?
M Digo, es 2, menos 2, menos 2 y B 6. 6. Muy bien. M es igual a menos 2 y B es igual a 6. Si nosotros graficamos Y igual a 6 menos 2X, Y igual a 6 menos 2X, ahí está. Vemos claramente que la intersección en el eje Y es un 6. Aquí está, este puntito. Vamos a copiar nuestra gráfica, la pegamos acá. Aquí está, ese 6 es este puntito de aquí. Y la pendiente, ¿qué pasó con esa? ¿Alguien se acuerda qué es la pendiente de una recta? A ver, tengo mensaje en el chat. Ah, ok. Gracias, Jimena. Gracias por avisar. A ver, ¿quién se acuerda qué es la pendiente de una recta? Es lo inclinado que está la recta, ¿no? Exacto, nos da una medida del grado de inclinación. Ay. Entonces aquí vamos a poner el eje X y acá el eje Y. Y sin darle valores ahorita, nada más observando. Vamos a suponer que esta es una recta y vamos a decir que esta es mi recta Y1. Y tiene una pendiente M1. Y tengo esta otra recta que es Y2. Y tiene otra pendiente, le vamos a llamar M2. Si yo hago la comparación entre M1 y M2, M1 es mayor o menor que M2. Maestra, ¿Sí? ¿me puede volver a explicar eso de M2 y M1? Es que se me fue el internet. Ah, ok. Tengo dos rectas sin darle valores. Ahorita nada más va a ser observando las rectas para ver si nos acordamos bien sobre qué trata la pendiente. Tengo una recta, es esta. Esta recta tiene su pendiente correspondiente. No sabemos cuánto es, pero podemos observar el comportamiento de ambas. Esta es otra recta que tiene otra pendiente. ¿Cuál de los dos se cumple? ¿M1 es mayor que M2 o M1 es menor que M2? M2 es mayor que M1. M2 es mayor que M1, ¿todos de acuerdo? Yo digo que sí, porque está más arribita. Sí, yo también digo. Sí, ¿verdad? Está más arribita, exactamente. M2 es mayor que M1. No, sí, no es porque esté arriba, sino porque está más pronunciada esa pendiente. Entonces, en este caso, M1 es menor que M2. La pendiente de la recta azul es menor que la pendiente de la recta 2. Si nosotros fuéramos
caminando por un cerro, por una montañita. ¿Qué nos cuesta más trabajo subir? ¿Los caminos con una gran pendiente o que no tienen tanta pendiente? Si vamos hacia arriba. Los que tienen más pendiente. Los que tienen una mayor pendiente nos dan más trabajo, ¿verdad? Entonces, si nosotros fuéramos caminando por esas dos rectas, la que nos va a dar más trabajo es la recta Y2. Y el número, ¿se acuerdan qué significa? ¿Qué significa que yo diga que tengo una pendiente de 1 o una pendiente de 3 o una pendiente de 0.5 o una pendiente de -2, por ejemplo? ¿A qué se refiere? ¿Se acuerdan? ¿El número qué significa? No me acuerdo bien de los negativos. Es cuando la línea en vez de subir va a bajar. Empieza como desde el origen cero, necesariamente. Ah, ok, sí, no necesariamente desde el origen, pero estás en lo correcto. Eso significa que la línea, en lugar de subir, va a ir bajando. Eso nos habla de correlaciones negativas. Una correlación positiva es aumentas una variable y la otra también aumenta. Como lo que veíamos así de yo compro más tacos, pues voy a pagar más. Una correlación negativa es, por ejemplo, el dinero que yo tenga. Entre más tacos compre, pues menos dinero me va a quedar. Ahí hay una correlación negativa. Una variable aumenta y la otra disminuye. Eso significa una pendiente negativa. Y si la pendiente es igual a 1, ¿alguien se acuerda? Vamos a suponer, yo estoy en este punto. Una Ay. pendiente, ¿sí? Creo que era que quedaba de forma vertical, ¿no? Como que no se tocaba, algo así, Am, ¿no? más o menos. Hay algunas pendientes que quedan verticales, pero no todas. Vamos a ver. Una pendiente de 1 significa que yo estoy en este punto y si avanzo una unidad en X, porque los horizontales son X y las verticales Y. Si yo avanzo una unidad en X, vamos a decir que cada 2 cuadritos es un 1. Avanzo también una unidad en Y. Entonces, esta línea de aquí representa una pendiente de 1. Sería una línea a 45 grados. Aquí son 45. Así se ve más o menos una pendiente de 1. Y si la prolongamos, vamos a ponerla en azulito. Se vería así. Una pendiente de 3 significa que, por ejemplo, si yo estoy en este punto, vamos a ver dónde ando, no. Por aquí. Aquí está. Yo me ubico en este punto. Si yo avanzo una unidad en X, porque como referencia siempre va a ser una unidad en X. Si yo avanzo una unidad en X, quiere decir que en Y avanzo 3. 1, 2, 3. Con una pendiente de 3, al dar un paso en X, yo llegaría a este punto de aquí. Profesora, ¿y al ir dando pasos se va aumentando 3 en 3? En Y, sí. Por cada paso en X, aumentas 3 en Y. Si aumentaras, por ejemplo, solamente medio paso en X, pues entonces sería la mitad de Y, es decir, 1.5. Este de aquí. Ok, gracias. Nada, entonces así se vería una pendiente de 3. Una pendiente de 0.5
es, si yo estoy en este punto y avanzo una unidad en X, ¿cuántos vamos a avanzar en Y? Punto 5. Punto 5, ¿verdad? No vamos a avanzar el paso completo. Llegaríamos solamente aquí. ¿Cómo se vería una pendiente de 0.5? Pues si la prolongamos, ahí, déjenme le atino. Más o menos así. Y estas son pendientes positivas. Tenemos pendientes grandes, pendientes pequeñas. Y tenemos también pendientes negativas. ¿Qué significa? Que si yo estoy, por ejemplo, en este punto y avanzo una unidad en X, en Y voy a avanzar 2, pero este signo negativo me indica que van a ser 2 unidades hacia abajo. 1, 2. Entonces, cada vez que yo aumente una unidad en X, disminuyo 2 en Y. Por eso las pendientes negativas me indican una correlación positiva. Yo compro más tacos, tengo menos dinero. Entonces, avanzamos una unidad en X, un taco más es menos dinero. ¿Cómo se vería? Así. Y pues como nos comentaba hace rato la compañera, se ven como líneas inclinadas, pero hacia abajo. Siempre vamos a tomar de referencia de izquierda a derecha, porque a veces me dicen, pues de aquí para acá también va hacia abajo. Sí, pero siempre lo vamos a tomar de izquierda a derecha. Para que no haya confusiones, siempre hay que tomar un punto de referencia. No sé si recuerden una película de Gael García, ya es muy, muy viejita, donde uno se vuelve cantante y el otro futbolista, creo. Sí, yo la acabo de ver. Sí. Ah, ok. ¿Te acuerdas cuando le dice tiras a la derecha? Así el otro le decía que a su derecha, algo así. Exacto, ¿verdad? Se refería a mi derecha o a tu derecha, porque si estamos de frente, nuestras derechas son diferentes. Entonces, para evitar esas confusiones, tomamos puntos de referencia. Esa referencia es de izquierda a derecha, la recta va hacia arriba o hacia abajo. De izquierda a derecha, esta recta va hacia arriba, por eso es pendiente positiva. De izquierda a derecha, esta recta va hacia arriba. De izquierda a derecha, esta recta va hacia arriba. Pero de izquierda a derecha, esta recta va hacia abajo. Porque a veces también se me confunden. Pues esta también va para abajo. No, no, no. De izquierda a derecha, ¿para dónde va? Entonces, esto significa los valores de las pendientes. En nuestro ejercicio me dice que tiene una pendiente de 2. Eso significa que aumentamos una unidad en X y vamos a bajar 2 unidades en Y. Vámonos a nuestra grafiquita de GeoGebra. Vamos a ponerle otra vez la cuadrícula. Y vamos a ver, ¿sí? ¿Y esa sería una correlación positiva, dijo? No, esta es una correlación negativa. Ah, es que anteriormente había dicho, creo que era positiva. Ah, se me van las cabras al monte y a veces confundo las cosas. No, cuando la pendiente es negativa es correlación negativa. Gracias. De nada. Aquí vemos, miren, nosotros aumentamos una unidad en X, llegaríamos a este punto y entonces la recta se fue 1, 2 unidades hacia abajo. Es una pendiente de menos 2. Entonces, hay diferentes formas de escribir una ecuación. Forma general, forma pendiente intersección, incluso hay otra que se llama forma estándar. La única diferencia con la forma general es que en la forma estándar las variables están de un lado y las constantes del otro. Que sería, por ejemplo, esta que teníamos aquí. Sin lo rojo, hasta aquí esta era una forma estándar. ¿Cuál de todas estas nos es más útil a nosotros en este curso?
la forma pendiente intersección. ¿Por qué? Porque esta y esta son la misma ecuación, pero si yo la tengo de esta forma, inmediatamente me doy una idea de cómo se comporta esa función. ¿Dónde cruza el eje de las y? En 6. ¿Es pendiente positivo o negativa? Negativa. Entonces es una correlación negativa. ¿De cuántas unidades? De 2. Cada unidad en X bajo 2 en Y. Entonces representan la misma ecuación, pero esta es particularmente útil porque nos da estos dos datos. Y de hecho por eso se llama así. Forma pendiente, intersección, porque ambos datos los leo en la misma ecuación.